Hola, hola, muy buenas tardes. En esta tarde vengo a platicarles de un tema que me ha parecido muy importante y agradeciendo en esta tarde para darles las gracias también a ustedes por el hecho de estar presentes en mi vida. Les voy a platicar de un tema que para mí me ha parecido muy importante, del cual yo les quiero hablar y compartir, que es el tema del divorcio. En base a mi experiencia y en base a cómo yo lo viví, les voy a estar platicando. Al principio, cuando yo me iba a divorciar, tuve muchos sentimientos de culpa, muchas dudas en relación a qué era lo que yo iba a hacer. En ese momento recuerdo que todavía estaba mi padre y yo le platiqué que quería divorciarme porque no era lo que yo había tanto deseado o anhelado y no había sido como yo había esperado. Pero al mismo tiempo te hace sentir avergonzada. Se los platico, digo, tengo un acordeón como en todas las tardes, porque es así. Cuando estás manejando el tema del divorcio, te sientes avergonzada. Más si vienes a vivir esta experiencia como tal y es como si tú vinieras a romper patrones dentro de tu familia también, que muchos de los que vienen a sanar conmigo saben de estos temas. Te sientes incómoda, como ya se los había comentado, sientes culpa, sientes el morbo de la gente dentro de la misma sociedad también, señalada en muchas ocasiones porque ellos no saben realmente lo que tú pasas y lo que tú vives. Debemos de saber que no debemos de hacer juicio ante nada y ante nadie, porque cuando hacemos un juicio es cuando nos dañamos como personas y como seres humanos. Son situaciones muy complejas que no nos permiten vivir, que nos marcan tanto como mamá, tanto como estar en la posición de padres y estar en ese momento respaldando a tus hijos por el hecho de haberlo pasado. Yo durante mucho tiempo creí y no sabía si había tomado las decisiones correctas. Siempre sentí remordimiento de conciencia por si lo había hecho bien o mal, no lo sabía. Durante mucho tiempo sentí esa inseguridad de haberlo hecho bien o mal. Cuando mi hijo cumplió 15 años, tengo la fortuna de decirles que tengo 15 años desde que me separé de su papá. Y cuando mi hijo en este momento tiene 20 años, cuando mi hijo cumplió 15 años, recuerdo que él me dio las gracias y me dijo: gracias mamá, porque tú me enseñaste y tú quisiste que yo fuera diferente. Yo no había sabido si había hecho o tomado las decisiones correctas, porque eso nunca lo vamos a saber. Más que conforme pasa el tiempo y las circunstancias y los medios nos hacen ver si lo hicimos bien o no. Fueron momentos difíciles donde tuve que tomar estas decisiones, saber que en algún momento no había sido bueno, no lo había hecho bien, pero tampoco la otra persona lo había hecho bien. Y decidimos que ya no podíamos estar juntas. Bueno, yo lo decidí. Por su parte, la otra parte, que era mi esposo en ese momento, nunca quiso. Siempre recurrió al chantaje. Siempre recurrió a la violencia psicológica. Me sentía tan mal, me sentía la mujer más fea, me sentía la mujer más indigna, me había hecho creer que yo era culpable de todo y él no asumía las responsabilidades de lo que implicaba las decisiones, porque cuando estás dentro de una pareja o dentro de un matrimonio, por decirlo así, las dos personas tienen la culpa de todo lo que implica y de todo lo que vienen a vivir. Dentro de la sociedad se nos marca como seres humanos. Yo en mi caso, en algún momento platiqué con mi hermano y los dos platicábamos que nadie, incluyéndonos a nosotros mismos,
nadie podía entenderlos. En algún momento coincidimos en que nuestra familia, nuestro demás entorno, nunca iba a saber lo que realmente nosotros sentimos porque ellos lo han vivido de una manera diferente. Ellos cada uno se encuentran viviendo su propia historia, viviendo su propia vida, y yo creo que por eso nuestros padres se fueron, porque ni siquiera ellos nos hubieran podido entender. Yo recuerdo que mi padre, yo entendí cuando por qué habían vivido mis padres así y por qué mi padre también había dejado a mi mamá. Yo entendí, sanando esta parte aquí con ustedes, yo entendí que mi papá nos había abandonado porque él no pudo perdonar a su papá, él también haber sentido abandono de su parte. Y yo sabía que tenía que sanar. Y para sanar esa parte, bueno, yo les puedo compartir con mucho amor que el divorcio no fue fácil. Pasamos momentos muy difíciles con mis hijos, pero aún así ellos saben que no lo hice bien, que no lo hice correcto. En relación con mi papá, yo pude entender que mi papá nos había abandonado porque él también sufrió y sintió lo mismo. Y yo entendí con todo el amor que también mi abuela, aunque se quedó huérfana, también de alguna manera había sentido abandono de su mamá. Y al ella haber sentido abandono, al momento de casarse también fue abandonada. Entonces yo también tuve que sanar el abandono de papá y el abandono de la abuela, y aparte el abandono que había hecho a mi madre en ese momento cuando decidió irse. Durante mucho tiempo yo sentí culpa dentro de la separación de mis padres. Igual también cuánto podemos afectar a nuestros hijos el hecho de que no se les diga como hijos que ellos no son culpables, que ellos nada tienen que ver con la relación de papá y mamá, que eso es completamente individual, que ese proceso lo deben de vivir ellos en amor, y en muchas de las ocasiones como padres divorciados no lo hacemos. Dentro de mi experiencia como padres tampoco lo hice bien. En algún momento actué como actuaron mis padres, y conforme fue pasando el tiempo yo decidí hacerlo de una manera diferente, y sigo sanando con ustedes y sigo haciéndolo. El día de ayer venía mi hijo, estaba acostada y venía a decirme que muchas gracias por todo lo que yo había hecho con él, y que muchas gracias por todo lo que habíamos vivido. Es importante que al momento de nosotros como papás divorciados, sí separar de alguna manera el hecho de que ya no podamos convivir con nuestra pareja. Tenía que ser sano. Es algo muy importante que los hijos también, como ya les había comentado, sepan que ellos no son culpables, que eso es una decisión de mamá y papá que ellos han tomado como personas y como individuos, aparte de que nosotros dos como papás siempre vamos a estar para ellos. Muchas veces mi hijo se ha preguntado, ¿por qué mi papá al divorciarse de ti tampoco ya no quiso saber de mí? Mucho tiempo ha sentido culpa y abandono. Y se los comparto con muchísimo amor para que si tú eres un papá que está divorciado, o que si llegaste a tomar alguna decisión en donde tu hijo decidiste dejarlo o abandonarlo, creo que no fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Todos tenemos que luchar por nuestros hijos, porque tenemos su responsabilidad hasta el día que seamos llamados. Yo, dentro de lo que yo viví como mamá divorciada, como persona excluida también dentro de la sociedad, porque así nos marcan o así nos lo hacen creer, debemos de trabajar nosotros como mamás en nuestra autoestima. Debemos trabajar
en nuestra autoestima como pareja. Debemos de trabajar en nuestra autoestima, en integrarnos ante la sociedad, porque muchas de las veces la sociedad nos juzga. Sí, yo un día me creí el chantaje psicológico y me creí que no valía nada y me creí que no era suficiente, cuando realmente no era así. Me sentí una mujer sola, fracasada, señalada, y ahora en este camino de luz, siendo ese canal puro y perfecto para todos ustedes, me doy cuenta que siempre fui suficiente, que siempre fue así, que no lo hice bien, pero que a pesar de eso, mis hijos lo viven de esa manera, en donde su madre ha podido decirles que no lo hizo bien, que ha sido honesta, que ha sido lo más transparente posible y que ha estado ahí para ellos. Es importante, como familias divorciadas que somos, tratemos siempre de llevar a nuestro entorno, a nuestra comunidad de familia, aún ya estando separados, que ellos no tienen la culpa y que nuestra vida siga siendo así de bonita y así de cordial. Muchas de las ocasiones y muchas de las personas que yo llego a tratar, al igual que yo, son muchas mamás solteras, mamás divorciadas, mamás que han sido maltratadas también, y también mamás que son drogadictas y mamás que tienen algunas adicciones aparte de esas. Yo quiero decirles que no debemos de hacer juicio, porque todos vivimos una historia y todos vivimos dentro de nuestra sociedad también falsas creencias. Sí, la persona que fue, los que fueron los padres de mis hijos, lo único que yo puedo compartirles con todo el amor, que yo quise estar, que yo no quise estar ausente, que me hice responsable y que de alguna manera esto me ayudó a ser la persona que ven ahora. Con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Ya tenía muchos días que no había hecho videos. Ahora les vengo a compartir con tanto amor. Vengo a hacer para ustedes. Llevaba un tiempo de descanso, de no hacer videos, y creo que hoy fue el día en que dije, tengo que hacerlo. Ya tengo que seguir compartiendo en base a mi historia y en base a lo que he vivido, lo que a mí me resuene, para que todos ustedes puedan llegar a entenderlo de esa manera en como yo lo viví. Yo entiendo a cada una de las mujeres que está del otro lado, porque en muchas ocasiones me sentí excluida de la sociedad, criticada, juzgada, y lo único que había hecho era quererles enseñar a mis hijos que existía la posibilidad de que sí podíamos ser felices, pero no fue así. Las cosas no se dieron de esa manera y decidí otra cosa, ya no estando mis padres en este plano material. Puedo decirles que durante todos estos años, y a pesar de tener ya más de 15 años separada, divorciada del papá de mis hijos, he seguido sanando. Hay heridas que todavía se encuentran ahí, pero conforme van pasando el tiempo, esas se van sanando. No somos perfectos, no lo hemos hecho bien, pero si en algo te sirve y en algo te puede ayudar mi historia a la tuya, y si en base a mi historia en algo te puedo ayudar, pues aquí me tienes con muchísimo amor y muchísimo cariño. Vengo a entregarte esta información que de alguna manera a mí me sirvió. Yo hubiera deseado que al momento de divorciarme, alguien como yo, siendo esta Ana Elizabeth que es ahora, hubiera venido a explicarme lo que iba a vivir, y que era importante que yo me reconociera como persona y como ser humano. Se los comparto con mucho amor, con mucho cariño. Si sabes de alguien que esté pasando por este tema del divorcio, que no es nada fácil, sé lo que estás sintiendo porque lo viví y lo pasé estando ahí del otro lado. Les mando muchísimos abrazos y muchísimas bendiciones.
Hay miles y cientos de familias que me han dado la oportunidad de llegar del otro lado y les agradezco con todo el amor, a pesar de ser tan pocos suscriptores, eso no importa. Sé que he atendido a muchas cientos de familias que han venido conmigo y que mamá y papá han decidido continuar en el mismo camino juntos. ¿Qué hacemos en la terapia? Sanando a mamá y sanando a papá. Sé que sanando a mamá y sanando a papá, los hijos pueden tener una vida mejor. Y se los comparto con mucho amor y con mucho cariño. Es un honor de verdad estar en esta tarde con todos ustedes y espero que les haya gustado este video que con tanto amor he realizado con ustedes. Me dio muchísimo gusto volverlos a ver y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día y les agradezco infinitamente el que me permitan siempre estar del otro lado. Gracias, hasta luego. Buena tarde, buen día, donde quiera que te encuentres. Gracias por haberme permitido llegar a tu vida. Gracias, gracias, gracias.